Muy bien, es que quiero ver las diapositivas porque si no me pierdo. Me parece bien. Además, dice Ruth que es un ejercicio para su paciencia mis sermones, así que en todo intentamos ayudar. Alguien tiene que ayudarte a crecer espiritualmente, le he dicho. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os va eso de vivir el amor en tiempos de guerra? A ver. Sí, muy bonita, sí, el cuadro allí de Picasso, muy cultural y tal. Pero ¿cómo lo estáis viviendo realmente? O sea, el día a día. ¿Y cómo estamos? No, esa pregunta que nos hacemos constantemente, ¿cómo estamos realmente en esa lucha? Porque, a ver, guerra, hay heridas, hay bajas, hay dolor, hay sufrimiento y no es un paseo en el parque. No es un paseo. No sé cómo estáis viviéndolo. Pero probablemente hay algún que otro que sufre, porque la guerra es eso. A ver, ahí. Ok. Entonces, quiero enseñaros una palabra en griego. ¿Os parece bien? Es una palabra que tiene un sonido un poco gracioso, que es enkakeo, ¿no? Que, bueno, nos podría hacer pensar en otras cosas, ¿verdad? Y de hecho, su etimología es un poco interesante porque que es procedente de, y kakos es malo, procedente del malo. Pero curiosamente, en el uso de ese vocablo en griego, por lo menos en el koiné, significa algo así como desfallecer, desmayarse. O como en inglés lo decimos, que es una frase muy, muy gráfica, lose heart, o perder el corazón, que es el dibujo, ¿no? Que, como que el corazón se te cae al suelo y ya no puedes más. Cansarse o fatigarse en hacer algo bueno. Volverse cobarde y rendirte ante las influencias del mal que te rodean. Y os pregunto, ¿habéis sentido así alguna vez? ¿Os habéis sentido así? En nuestra lucha. Claro, si no estamos luchando, si vamos con la corriente, y bueno, pues nos manejamos como podamos, y sobre todo si tenemos recursos con los cuales luchar, material, sociedad consumista, nos dejamos llevar y jauja. Pero si estás luchando, si estás intentando educar a hijos en los caminos de Dios, si estás intentando vivir con integridad en tu profesión, en tu trabajo, si estás intentando dar testimonio a los que te rodean y escuchar sus comentarios negativos, vas a estar experimentando resistencia, ¿verdad? Y va a cansar. Y a veces, yo creo que en la iglesia muchas veces cuando digo, ¿cómo estás? Bueno, un poco cansado. Bueno, hay los honestos y los no honestos, ¿no? Algunos dicen, y otros dicen, no, estoy cansado, ¿no? Y claro, tienes la toalla, ¿no? Y a veces, ¿verdad? Aunque no lo digas abiertamente, tienes la toalla, sin decir nada. Tienes la toalla, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, tenemos un texto, es muy largo, mucha letra. No vamos a leer todo el texto ahora. Vamos a hacer una trampa, que es saltar a la última página. Porque hay una frase ahí que aparece en amarillo. Y voy a ponerlo en grande aquí. Así que os pido que no os desaniméis. La sección que vamos a leer, el contenido de esa novela, que vamos a leer ahora, es para que no nos desanimemos. Y como la chica dice, siempre leo la última página antes de ver si vale la pena leer el libro. ¿Creéis que por esa última página vale la pena leer el libro? ¿Qué pensáis? Sí, podría ser interesante, ¿verdad? Podría aplicarse a alguna necesidad. Yo creo que sí, por lo menos yo me he predicado el mensaje a mí mismo muchas veces esta semana, os lo digo ya de entrada. Así que, bueno, carta de los Efesios, un poco de repaso, Algunos venís cada domingo, otros, pues... Perdonad,
De verdad, cada domingo estoy adorando a Dios, estoy enseñando y tal, pero a veces no estoy aquí. Entonces os pido disculpas de antemano, es lo que hay. Pero para mí y para los que no prestáis demasiada atención, vamos a repasar de qué va este capítulo, de qué va este libro. Bueno, Pablo, misionero, allí en el primer siglo, está escribiendo una carta probablemente a varias iglesias, pero el título que tenemos es a los Efesios, y está hablando de la esencia de la fe cristiana. A mí me encanta este libro porque es un buen resumen de todo. Y está hablando de cómo vivir ese amor en medio de un mundo de conflicto. Y entonces capítulo 1 nos habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, de la enorme abundancia de bendiciones que Dios nos ha dado. Capítulo 2 nos habla de las razones por estos recursos, cómo Jesús ha muerto por nosotros y ha hecho posible que vivamos esa realidad. Y en capítulo 3 empieza a hablar de la apropiación personal, de la aplicación personal de este mensaje, de que no sirve como teoría bonita, sino que tenemos que aplicarla en nuestras vidas. Y entonces empieza el texto. Capítulo 3, si estáis leyendo, por esta razón, Pablo, personalizando, primera persona, yo, Pablo, prisionero. Ahora, antes de avanzar, curioso que se describe de esta manera, ¿vale? Porque, a ver, aquí nos está hablando de un lenguaje metafórico. Pablo era prisionero. Probablemente en Roma, si más o menos los pensamientos de muchos eruditos encajan. Aquí no estamos hablando de ninguna teoría, como habla en otro lugar que es un embajador en cadenas. Y las cadenas son reales, ¿vale? Está encadenado, símbolo también de la vergüenza de ser tratado como criminal común. ¿Y cómo puede ser que empiece con esa autodescripción, verdad? ¿Y qué causa, qué miedos, qué ideas les pudiera haber causado a los efesios esa descripción? Bueno, ¿os acordáis un poco del libro de Hechos, del inicio de la iglesia en Éfesos? No, ya lo sé que no, pero os lo voy a explicar. Porque ahí hubo de todo, pero de algo de lo que hubo era un gran alboroto, casi amenazante de matarle, porque era una masa de personas que estaban exaltándose porque Pablo les estaba quitando el negocio. Porque básicamente los que adoraban a los ídolos dejaban de adorarlos y dejaban de comprar los ídolos que estaban fabricando en plata. Entonces, claro, se enfadaron. El gremio allí, el CECOT, se puso a protestar, a decir, nos está fastidiando el negocio. Y entonces, no, aquí no, pero allí. Y entonces, claro, tuvieron en ese anfiteatro que todavía está ahí, pues toda la masa ahí gritando y amenazándole. Y hay un texto curioso en 1 Corintios que nadie sabe exactamente si puede ser verdad, pero dice que ¿qué he ganado yo, Pablo hablando, no? Si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos y mañana moriremos. ¿Qué es eso de luchar contra las fieras en Éfeso? ¿Habéis leído este versículo alguna vez? Claro, en el mundo romano habían luchas contra fieras reales. Normalmente, claro, lo que no se entiende es que normalmente se mueren en esas luchas. Pero vete a saber, o a lo mejor está hablando de las personas, no lo sé. Pero desde luego, peligro y peligro mortal estaba experimentando, y en aquel lugar a quien está dirigiendo esa carta, y sin embargo tiene la desfachatez para presentarse y decir, yo, Pablo, prisionero. Pablo, no nos recuerdes. Pero claro, hay que recordar, estamos hablando de un movimiento cristiano incipiente, está acabado de lanzarse. Pablo, el líder principal, sin lugar a dudas.
y quien fundó la iglesia, quien les ha pasado 3 años enseñándoles todo lo que saben acerca de la fe y está en la cárcel durante meses extendidos sin ningún final a la vista. ¿Cómo reaccionaríais vosotros? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Yo, Pablo, prisionero. Pero es curioso porque no acaba ahí. Sigue adelante. Y algo aún más sorprendente. Dice, por lo tanto, por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pero a ver, Pablo, te has flipado totalmente. O sea, que estás porque Jesús le tenía en la cárcel. Ahí cerrando la llave. No, era prisionero del emperador, ¿verdad? De Roma. Pero él dice, no, soy prisionero de Cristo Jesús. Mirad, si vamos a enfrentar la tentación de desmayarnos, de desanimarnos, tenemos que saber en primer lugar quiénes somos. Tenemos que saber en primer lugar quiénes somos, ¿verdad? Porque verás, es muy diferente servir a un Dios que lo tiene todo bajo su control que estar a la merced de un ser humano prepotente y cruel. Y Pablo sabía muy bien que hiciera lo que hiciera un emperador alocado y brutal como Nerón, hiciera lo que hiciera Nerón, su destino estaba en las manos de Dios. Y eso le daba consuelo. Dice, soy prisionero, sí. Esas son mis circunstancias actuales, pero soy prisionero no de Nerón, sino de Cristo Jesús. El que controla mi destino, el que me ama con locura, el que su vida dio por mí, se llama Jesús. Y este conocimiento cambia para siempre mi perspectiva de mi situación. Sí, si voy a doblar la rodilla, va a ser ante Jesús y no ante cualquier emperador. Y claro, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? O mejor dicho, ¿de quién eres? ¿De quién eres? Pues yo soy estudiante. ¿Pero eres estudiante de Jesús? Un pringao que sufre la carrera determinada. Bueno, soy empresario, pero ¿eres empresario de Jesús o estás intentando simplemente ganarte la vida? Bueno, soy profesor, pero ¿eres profesor de Jesús? ¿Realmente? Tu jefe, quien te da las directrices, es Jesús. Eres comercial, pero comercial de Jesús. ¿Se puede hacer comercial de Jesús? Esto ya parece, ¿no? Soy carpintero. O por decirlo de otra manera, esa es otra forma de enfocarlo. ¿De qué eres prisionero? ¿De qué o de quién? ¿De tu jefe? ¿De tus circunstancias? ¿De tus obligaciones financieras y llegar a fin de mes? ¿De tu imagen? ¿De quién eres prisionero? Y si quieres saberlo, pensad en las cosas que te han causado desánimo a lo largo de la semana, porque te ayudarán a descubrir de quién o de qué eres prisionero. ¿A quién obedeces en realidad? ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Quién sirves? En realidad, ¿eres prisionero de Cristo Jesús? Cuando el camino se hace difícil, las respuestas a estas preguntas hacen toda la diferencia. ¿Cómo podemos evitar desanimarnos? Tenemos que recordar quiénes somos y tenemos que saber, en segundo lugar, para qué luchamos. ¿Vale? Esa es por la segunda frase. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de vosotros los gentiles o gente de todas las naciones. Ahora, la pregunta es, ¿a quién se refería con esa frase?
Y hay aquí dos posibles respuestas. ¿Se refería más bien a los pecadores encantadores? Como, ¿sabes? We are the world. ¿Sí? O a los pecadores en estado natural. La gentuza, como alguien dice, ¿no? Claro, ¿por qué estaba en la cárcel Pablo? Porque resulta que abunda por ahí, alguien dice que se ha descubierto un nuevo gen, ¿no? Muy frecuente en muchos sitios, que es la gentuza, ¿verdad? Es que la gentuza abunda, hermanos. Y Pablo se metió en líos. Bueno, estoy perdiendo mi bosquejo aquí, pero bueno. La gran pregunta es, ¿cómo podemos llegar a vivir eso? A ver, o sea que a mí me encantan los pecadores encantadores, ¿no? Los que dicen, ay, ¿puedes explicarme un poco de eso de tu fe? ¿No? Me gustaría saber de Jesús. Y de vez en cuando los encuentras, ¿vale? Pero la gentuza, así de casos. Mira cómo lo explica. Porque Pablo explica que es un misterio este hecho y es un milagro. Mira sus propias palabras. Dice, sin duda, porque esto abre aquí un paréntesis, ¿no? Dice, oye, por cierto, antes de avanzar tenéis que saber eso. Sin duda, os habéis enterado del plan de la gracia de Dios que me encomendó para vosotros, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación. Como ya os escribí brevemente, al leer esto podéis daros cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Bueno, palabras mayores, ¿eh? Comprendo el misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas, es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Nos encanta amar a gente como nosotros. Gente con quien nos sentimos cómodos, ¿verdad? Mirar a vuestro alrededor, a que son majos. Y más o menos parecidos, ¿no? Gente simpàtica, gent que parli català, ens agrada això, ¿no? Claro, excepciones para algún americano suelto en la mezcla, que puede colarse, pero que tenga buenos modales, que tenga nuestra misma competencia social, que tenga nuestras mismas prácticas de higiene, sobre todo, eso ayuda. Pero Pablo se metió en líos, ¿por qué? Porque fue a Israel y se atrevió a decirles que los del Estado Islámico eran objetos del amor de Dios. Iría a barrios de terraza y sugeriría que Dios ama a los de cierta parte de África del Norte o a gente de América Latina o a los de Real Madrid incluso, o sea, aunque cuesta creer que es posible, ¿verdad? Pero por eso estaba en la cárcel, por eso. Y claro, si somos realmente sinceros, tenemos que decir, lo entiendo. Entiendo cómo la gente podría rechazar este mensaje. Porque nosotros, sin decirlo, lo rechazamos día tras día. Y queremos tratar con pecadores si son simpáticos y civilizados. Esta idea suya dice que no es una manía personal, no, es un iluminado Pablo y se ha ido por la olla y él quiere ir a los gentiles, pero realmente nosotros los judíos sabemos lo que hay. No, dice que eso es el plan de Dios. El plan de Dios es hacer lo que es humanamente imposible, transformar tu corazón realmente. Ayudarte a hacer lo que no es normal.
que es amar a tus enemigos. Si amas solamente a los que te aman a ti, bueno, ¿y qué? Hasta los paganos hacen eso. Pero Pablo dijo que Dios es capaz de transformar nuestros corazones de tal manera que podamos amar hasta a nuestros enemigos. Pero ahora, la verdad, no puedes hacer eso sin un corazón transformado. Y no quiero escucharnos. Aquí, si la primera vez que vienes y tal, no estamos predicando moralismos. Ay, mira, espabilate un poco, sé más amable. No. Estamos hablando de transformaciones completas, en las que tú llegas a la conclusión de que, mira, yo no puedo hacer eso por fuerza mía, no me sale. Y te pongas de rodillas y dices, Jesús, sálvame de mí mismo. Ayúdame a entender realmente lo que es el amor. Ayúdame a entender realmente qué significa eso de que tú transformes nuestro corazón. Para no desmayarnos hace falta saber quiénes somos en Cristo Jesús, lo que Él ha hecho posible en nuestras vidas, saber para qué luchamos. Pero en tercer lugar, y si no llegamos allí, no llegamos a ningún lugar, dejar que Dios nos transforme y nos utilice como sus instrumentos en esta lucha, para que se enteren hasta los ángeles y los demonios. ¿Qué quiero decir con eso? Demonios, esto, cuidado. Bueno, esperar hasta que lleguemos a capítulo 6. De este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos y el más racista y prepotente, que no lo incluye aquí, pero es verdad, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Mira, el nazi más aferrado, el que era fundamentalista a ultranza, está predicando el perdón y el amor de Dios para todos, que es la transformación que Pablo ha experimentado y les está recordando a los efesios de que es algo sobrenatural. Es algo que yo no merecía, que yo no buscaba, yo no sabía cómo acercarme a esto, pero Dios me ha transformado. Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En otras palabras, para ponerlo de forma gráfica, Dios le ayudó a bajarse del burro y dejar de ser un racista egoísta para convertirse en un misionero entregado. Es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, oye, muy bien, riquezas disponibles en Jesús, muy bien, Jesús murió por nosotros, pero ahora se personaliza. ¿Cómo va a ser en tu vida esto? Dice, mi vida fue así. Yo fui un pecador de los peores y Dios me transformó. Implicación. Puede ayudarnos a nosotros a hacer lo mismo. Y cuando ocurre, se enterarán hasta los ángeles y los demonios. Algunos se asustan con esas palabras, pero aquí se ve claramente que hay un público espiritual, que hay seres por ahí que están vigilando y les importa lo que pasa aquí, y tus decisiones y tus pensamientos y tus acciones tienen implicaciones espirituales, y cielo y el infierno miran y son espectadores de todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Bueno, resumiendo, pero no llegando al final todavía. Para no desmayarnos hace falta saber quiénes somos en Cristo Jesús, saber para qué luchamos, que el amor de Dios llegue a todos,
dejando que Dios nos transforme y nos utilice como sus instrumentos en esta lucha y utilizando la libertad que tenemos para acercarnos a Dios. Y ahí es una de las claves que quiero que apliquemos en esta mañana. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Yo sugiero que la oración es el arma de edificación masiva. Es el arma de edificación masiva y poco utilizada. Poco utilizada. ¿Qué quiere decir con eso? Hermanos, oramos, ¿verdad? Pero, ¿creemos? ¿Creemos? Y en nuestras luchas, en nuestras tentaciones, en las tentaciones que te han venido a la mente cuando he estado hablando de desfallecer, de desanimarnos y tal, las tentaciones al desánimo, ¿sabes lo que pasa? Muchas veces ni los nombras. O si los nombras, los podemos ir nombrando como quejas. Ay, mira lo que me pasó, mira el sinvergüenza este que me ha hecho, mira el como no sé qué, no sé cuántos, ¿verdad? O sea que todo ese discurso que utilizamos para desanimarnos más mutuamente, ¿verdad? Y hundirnos más y hacernos menos capaces de seguir luchando y extendiendo el amor de Dios. Porque ¿quién extiende el amor de Dios cuando está quejándose? ¿Se puede hacer? No sé cómo. Pero Dios nos da ese arma de edificación masiva. ¿Y sabes cómo esto transforma situaciones? Transforma situaciones cuando le dices, oye, mira, la verdad es que estoy desanimado. Me está costando. ¿Puedes orar por mí? Y te atreves en ese momento a decir sí. Porque sabes que Dios te da libre acceso a su presencia y su poder. ¿Nos lo creemos? No, ya oraré por ti y mentimos porque luego no nos acordamos para nada, ¿no? O sea que no. Digo ahora aquí, oye, ¿puedo orar por ti? Porque es que yo creo que Dios utiliza la oración. Su palabra dice que utiliza la oración. Su palabra dice que no hay ningún problema de nadie presente que se escapa de su poder y control. Y de que en su soberanía nos ha encargado, nos ha dado ese poder para utilizar a favor los unos de los otros. Y en vez de desanimarnos, lo que tenemos que decir es admitirlo y pedir que oren por nosotros. Pedir que el poder de Dios nos transforme. Así de sencillo. Pero hermanos, ¿podemos dejar de creer en todo eso? En un momento. Y ni siquiera darnos cuenta. Y lo que quiero sugerir es que hoy nos demos cuenta. Y que digamos, basta ya. Basta ya que voy a aplicarme a mí el cuento. Voy a aplicarme personalmente esa lección. Voy a atreverme a decir en voz alta lo que me está machacando. Porque cosas hay. Cosas hay. ¿Sí? Pero voy a aplicar el poder de Dios a esa situación. Entonces, bueno, aplicación final, atrevimiento. ¿Te atreves? ¿Te atreves a admitir lo que está tentándote al desánimo? Porque seguramente hay dos personas, los que están tentados al desánimo y los que no. Si estás tentado al desánimo, ¿te atreves a admitirlo y pedir que otro ore por ti? De lo más cercano, aquí, uno al lado de otro. ¿Te atreves? Y si te encuentras muy fuerte, ¿te dispones a orar por otro? A realmente compartir su carga. Y decir, oye, déjame orar por ti. Porque esa es la aplicación. Y os sugiero, y si no quieres, pues no lo hagas. Pero yo entiendo que Dios invita a todo cristiano a ser agente de transformación. Y lo más básico, lo más sencillo, lo más normal, lo más bíblico, que encierra eso es, ¿puedo orar por ti?
y que por fe, a veces, ¿sabes lo que pasa a mí a veces? No tengo fe por lo que puede hacer Dios en mi propia vida, pero casi creo que puede hacer más cosas en la vida de otro, ¿no? Y a veces eso funciona en la oración. Puedo orar por otro y creer que Dios va a hacer maravillas ahí y me cuesta para mí mismo. Pues Dios ha diseñado su cuerpo de esta manera para que nos ayudemos unos a otros. Vamos a hacerlo. Y yo os invito a un tiempo, búscate a alguien al lado y atrévete. Ya sé, no sé si admitirlo, es que ¿qué va a pensar la gente de mí? Tonterías. ¿Queremos vivir el amor en tiempo de guerra? Pues abramos nuestros corazones y vamos a buscar la ayuda de Dios. Ese es el reto. ¿Vale? ¿Lo vamos a hacer? Yo sí, porque me hace falta. ¿Quién quiere orar por mí? ¿Os acordáis de la toalla? No la tires. No la tires. Ponte de rodillas. Pide que Dios te transforme. Y utiliza la toalla para lavar los pies de alguien. Que el Señor nos bendiga y nos ayude.